Bienvenidos a Vivienda en Verde. Estamos nuevamente para hablar con ustedes de vivienda, de crédito hipotecario, de ciudad, pero sobre todo de la forma en que ustedes que están en sus casas pueden tener una mejor calidad de vida comprando una vivienda, tomando un crédito hipotecario y haciendo el uso más eficiente de estos instrumentos. Y para eso, como todas las ocasiones que estamos con ustedes, tenemos dos invitados de lujo. Mi gran amiga Lidia Álvarez, directora general de Proxa. Muchas Lidia, gracias. Bienvenida. Gracias. Y otro muy buen amigo, Alfonso Penela, arquitecto, colega, y que eres evaluador y eres director general de CM Evaluación. Es correcto. Muy bien. Y con este equipo vamos a estar platicando entonces de cómo hacer una buena compra de vivienda, qué significa la vivienda como creación de patrimonio y cuál es la importancia de mantener el valor de las propiedades, de que ustedes sepan cuánto vale su casa. Y Lidia, ¿por qué empezamos platicando del tema de la vivienda? ¿Cómo está el mercado de la vivienda en México? ¿Qué significa la vivienda? ¿Qué oportunidades tiene la gente de tener una mejor vivienda? Yo creo que la vivienda tiene dos significados. Uno es la parte emocional, que es el lugar donde te desarrollas en tu familia y desarrollas un contorno de amor, de prosperidad. Y otra cosa es que puede ser una manera de ahorrar. Es una manera de tener un patrimonio. Es decir, el estar pagando una hipoteca hace que tú vayas haciéndote dueño de un capital que luego te permitirá poder vender, poder hacerlo hacia adelante como efectivo. Entonces, tiene los dos sentidos, el utilitario, claro, el emocional y el patrimonial. Y en ese sentido, la vivienda en cualquier país se vuelve un punto de desarrollo y un punto de conveniencia en el país. Eso es muy interesante porque tú hablas de que la casa, obviamente entendemos que hay que pagar un crédito muchas veces para comprarla, pero sobre todo es una cosa que nos debe dar felicidad, ¿no? Yo creo que es una cosa que debe hacer que las familias tengan un mejor entorno para su desarrollo armónico. Yo creo que son de las decisiones más importantes que tomas. Primero porque los créditos hipotecarios, la gente debe de comprar una casa con un crédito hipotecario. Claro. O sea, llegar a tener de contado, tienes que haber tenido un negocio o alguna oportunidad en la vida que te dio esa cantidad de dinero. Lo normal en un país desarrollado es tener una hipoteca y con tu trabajo ir tomando ese pedacito de la casa y hacerlo tuyo. Pero en ese también resuelves un tema que es importante para tu familia. Entonces, las dos cosas es, yo tengo mi crédito, lo voy a pagar y en ese proceso de pago estoy ahorrando y estoy haciendo un patrimonio. Y por otro lado, tengo el espacio donde mi familia va a crecer y se va a desarrollar. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista económico, que es muy importante, como nos decía Lidia, tendríamos que ver cómo se comporta el valor de la propiedad para ver que el dinero que mes a mes estamos ahorrando al pagar nuestra hipoteca va haciendo que haya una plusvalía y que esa plusvalía sea en beneficio de mi ahorro familiar. Alfonso, ¿cómo está el valor de las viviendas en México? ¿Qué es lo que tú has visto como especialista en este tema? Se ha venido registrando una plusvalía en casi todos los desarrollos habitacionales, en casi todas las zonas de nuevo crecimiento, dada a la infraestructura y a la facilidad de instalaciones que se dan. Sí está habiendo una plusvalía de la vivienda, es decir, aparte de ser un ahorro, aparte de ser el espacio donde se desarrolla la familia, es una inversión que está dejando. Claro, la plusvalía es muy pequeña, porque es a muy largo plazo, pero sí existe. Ahora, yo oí de lo que dices de que la plusvalía es a largo plazo, porque luego la gente está con la idea de que a lo largo de un crédito paga la casa 2 o hasta 3 veces lo que vale el valor original por el crédito. Yo pensaría que lo que sucede es que en el tiempo que dura el plazo, también al final la vivienda vale a lo mejor estas 2 o 3 veces, ¿no? No necesariamente, porque no hay dinero más caro que el que no se tiene. Y cuando claro, se paga una hipoteca se está pagando el costo de no tener el dinero inmediatamente. Sí, se paga 2 o 3 veces la casa y la plusvalía puede llegar quizá al 100%, a duplicarse a lo largo de 20 años. Pero no va a empatarse con el costo del dinero, pero hay que separar dos cosas. Una cosa es el capital, lo que costó la casa, claro, y otra cosa es lo que costó el dinero. Bien. Hay que separar eso, porque si mucha gente dice que yo he pagado 3 veces la casa y si la quiero vender ahorita, no me van a dar lo que he pagado por ella. Es correcto, y sobre todo si es en una etapa temprana del crédito, ¿no? Normalmente los créditos son a 20 años y hay gente que en el año 10 empieza a desesperarse porque siente que todavía no empieza a pagar la casa, que ha estado pagando puros intereses. Yo creo que hay un tema ahí de educación, de
de que la gente que toma la hipoteca debe conocer en qué se está metiendo. Tiene que haber cultura financiera. Ahora, sí. ¿Por qué no platicamos un poco para la gente que está en sus casas de cuál es la oferta inmobiliaria, qué oportunidades tiene? Porque si bien es cierto que les importa saber cuál es el valor de la garantía, cuál es la plusvalía, yo creo que hoy día les interesaría mucho saber viviendas de qué valores se pueden encontrar hoy día. Es más, ¿por qué no empezamos viendo dónde opera Proxa, por ejemplo? Bueno, Proxa opera en lo que es el Valle de México y en el Bajío. En el Valle de México, yo creo que es un lugar donde somos 18 millones de habitantes. El otro día leí que ya había, midiéndonos, éramos 20. Entonces, la necesidad que hay de vivienda y el mercado secundario que hay es inmenso. Entonces, la seguridad de una plusvalía o de que aumente el valor de tu vivienda, si eres inteligente eligiendo el bien, puede ser casi seguro, ¿no? Porque es una dinámica de crecimiento demográfico muy importante. Lo que Proxa busca son terrenos donde esa plusvalía te la asegure y donde no solo soluciones tu problema de vivienda, sino que también puedas generar patrimonio y valor. Nosotros lo que hemos estado haciendo en combinación con el gobierno del Distrito Federal, política que estoy segura que va a seguir el licenciado Mancera, es encontrar lugares de reciclamiento industrial. Tú tienes grandes zonas en el Distrito Federal que te sorprendería ver que se encuentran en medio de avenidas, del metro, claro, de taxis, y son grandes terrenos totalmente abandonados. Tenemos los casos conocidos muy grandes, estos que se han estado expropiando donde había ilegalidades, pero tenemos casos de fábricas de cartón y de fábricas de aluminio que ya no es viable tenerlas dentro de la ciudad por contaminantes, por volumen. Entonces, esos terrenos los adquieres y los conviertes en zonas habitacionales. Claro, que son viviendas súper bien ubicadas y además con todos los servicios, porque parte del problema hoy día, que la gente en ocasiones se queja de la vivienda lejana, es que lejos no hay los servicios. En una buena ubicación, seguramente además de la buena ubicación, tienes transporte, tienes comercio, tienes escuelas, tienes todo. Yo no me atrevería a decir que hay viviendas sin servicios. Me parece que eso es así como un mito genial. Todas las viviendas tienen servicios, no tienen una infraestructura de ciudad completa alrededor. Están aisladas, ¿no? Y estas viviendas pues no tienen aislamiento. Entonces, probablemente no, es un poco qué decide la familia. Quiere vivir lejos, pero quiere tener una casa que pueda crecer, que no tenga vecinos arriba, abajo. Es una decisión de inversión. Claro. O quieres vivir más cerca de todo, no tener carro, usar el metro, estar muy cerca de todo, pero te tienes que limitar a un espacio más pequeño. Y cuando digo más pequeño, ¿qué es? Son departamentos entre 55 y 60 metros cuadrados, donde se debe de utilizar lo que es el precio de valor del interés social en el Distrito Federal. Son precios de 680,000 pesos, ¿no? Y para eso tienes que ganar como ingreso familiar 15,000 pesos. Y con eso puedes tener tu departamento en zonas céntricas del DF. Bien, que con eso nos quedamos. Vamos a platicar en el siguiente segmento del programa. ¿Qué les parece si platicamos de la oferta inmobiliaria? Nos dices específicamente dónde tienes viviendas, cuánto cuestan, y tú nos ayudas a evaluar qué plusvalía puede haber en el mercado. ¿Les parece? Entonces, nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de vivienda con ustedes. Antes de irnos a corte nos quedamos con el tema de que hay una buena oferta de vivienda, de que Proxa hace viviendas en el Valle de México, pero a ver, ¿en qué zonas del Valle de México opera Proxa? Por ejemplo, si estamos hablando de desarrollos habitacionales en zonas que eran industriales, podemos hablar de la delegación Venustiano Carranza, alrededor del aeropuerto, o en la Gustavo Amadero, o en Azcapotzalco. O sea, en el DF. Dentro del Distrito Federal. Muy interesante. Sí, claro. Y se están recreando zonas abandonadas, llenas de violencia, probablemente lugares donde se robaban carros, y se están generando unidades habitacionales. Los vecinos alrededor están impulsando, siempre y cuando se cooperen a arreglar la infraestructura de la zona, que la ciudad lo necesita mucho. Luego, si te vas un poco más lejos, porque hay gente que quiere seguir teniendo su casa y está dispuesto, en lugar de hacer media hora su trabajo, a hacer hora y media, pero tener una casa propia. Entonces ya te vas a zonas alrededor de Toluca, por ejemplo, porque ya hoy las comunicaciones y las carreteras que hay te permiten traslados de una hora 10 minutos. Entonces estamos haciendo vivienda en Metepec. Y ahora, imagínate una persona que trabaja en Santa Fe, con precios muy altos por el valor de la tierra y la calidad de vivienda que se da ahí, pues puede irse por la mitad de ese precio a vivir en una casa, tomando la carretera, y hace 45 minutos. Y ahora, ¿por qué no hablamos un poco de precios? En el DF, viviendas, ¿en qué valores tienen ustedes? Nosotros tenemos departamentos desde 600,000 pesos hasta 1,5 millones. Y en las casas que te estoy hablando de Metepec son casas entre 500 y 600,000 pesos.
¿Qué tendría que cuidar la gente a la hora de comprar una casa? Yo creo que es muy importante dónde va a ir al súper, dónde van a estudiar los niños, dónde van a salir a pasear. Eso primero. Y que quepa la familia que existe ahorita y la familia que va a existir dentro de 10 y dentro de 15 años. Que tenga hacia dónde crecer. O que la casa le permita mudarse a una mayor en la mitad del plazo. Yo creo que es lo más importante. Como evaluador creo que siempre tenemos que usar los zapatos del ama de casa. Para qué es lo que le va a dar valor a la vivienda. ¿Dónde va a ir al súper? ¿Dónde van a crecer los niños? ¿Dónde van a ir al templo? ¿Dónde van a ir a convivir? ¿Dónde va a ser la interacción de la familia con el resto de la sociedad? Y esa ubicación también impacta en el valor. Y impacta en el valor, impacta en los tiempos de traslado, en la calidad de vida, en muchas cosas. Después de eso lo que sigue es, bueno, lo elemental, que la casa esté bien construida. Que salga agua, que se vaya el agua, que prendan las luces, y ya se vuelve muy importante que haya elementos que permitan economizar en los consumos de servicios, claro, porque ese dinero se destina al pago de la hipoteca, hace más fácil el pago de la hipoteca, el que se pueda ahorrar en la luz, se puede ahorrar en el gas, se puede ahorrar en el agua, hace que la vivienda sea mucho más eficiente y sea más fácil de pagar, por lo tanto más cómoda de vivir. Ok, ahora, platicando de las opciones que tiene la gente, porque seguramente la gente está interesada en un departamento de 600,000 pesos en el DF, por decir un ejemplo. ¿Qué opciones de crédito encuentra hoy la gente para comprar una vivienda? ¿Es cierto lo que hemos estado diciendo aquí, lo que se dice de que hoy hay una gran oferta crediticia? Sí hay alguna gran oferta crediticia, sí se acomodan de muchas maneras. Los bancos han tenido la voluntad de ir midiendo los ingresos de diferentes maneras. La famosa economía informal, que no es informal, sino es economía que no contribuye con organismos como el Infonavit o Foviste, pero es tan formal como muchas más, porque son actividades independientes. Entonces, los bancos han estado buscando poder cuadrar estos temas. Hoy tú llegas a una oficina de ventas de un desarrollo, donde yo agregaría que además de las variables que dijeron, está la parte de la seriedad de la empresa que vende. Sí, claro. Que cumpla con los tiempos, que sea capaz de llevar a la conclusión el desarrollo habitacional. Entonces tú llegas a esa oficina de ventas y le dices cuáles son tus características, cuánto ganas, dónde trabajas, si tu mujer trabaja, tus gastos, y entonces ellos te hacen una buena solución. Ya es muy usual que tú llegues a una oficina de ventas y no solo te muestren la casa, sino te hacen una simulación de qué crédito se acomoda mejor a tus necesidades. Ok, y eso uno puede confiar, es que no es para vender, sino que hay una gran oferta de créditos y analizan a los que tienes acceso. Por ejemplo, en el caso de las viviendas que tú vendes, ¿trabajas con créditos Infonavit, Foviste? Sí. Nosotros trabajamos con todo el que cruce la puerta, nosotros tenemos que ver la manera de conseguirle un crédito. Ok. Los créditos más sencillos son de aquellos que sí están en la economía formal, en el Infonavit y Foviste, pero de ahí surgen una cantidad de variables muy interesantes. No debes de conformarte solo con tu crédito Infonavit. ¿Qué tal si tu esposa tiene un trabajo y quieres juntar los dos ingresos? Se puede. Y entonces potencializas tu capacidad de crédito. Entonces tu crédito Infonavit decía que tenías 200,000 pesos. Tu esposa también trabaja y es independiente en algún lugar. Sumas y resulta que puedes tener hasta 500,000 pesos porque un banco te da una parte y el Infonavit te da otra. Entonces hay una cantidad de alternativas para potencializar tu capacidad de ingreso y las ganas que tengas de comprar y de hacer una buena elección. Ahora, esencialmente, con esta oferta crediticia que ha habido, con esta solidez económica que hemos vivido en los últimos años, una gente para comprar una vivienda de 600,000 pesos, ¿cuánto debe ganar al mes como ingreso familiar? 15,000 pesos. 15,000 pesos. 15,000 pesos. O sea, dos personas que te gana cada uno de ellos 7,500, 8,000 pesos, puede comprar una vivienda de 600,000 pesos. Vaya, ya es un gran avance. Ahora, sí es importante pensar que debe de haber un enganche y debe de haber un ahorro previo, ¿sí? Y hay que hacer ese esfuerzo, pero es un esfuerzo pequeño con respecto a lo que vas a comprar. Es lo que decíamos, lo que 10%, platicábamos. ¿no? Sí, claro, es lo que platicamos un poco con Alfonso de la cultura financiera, de que la gente sabe que tiene que tener ese enganche para comprar un coche. Sí. Y cuando llega a comprar una casa, como que parece que no entendiera. Y no sé si la gente se hace, quiere disimular esas ganas de tener la casa, o sencillamente nunca se tomó la molestia de entender lo que hace falta para comprar una casa. Porque a fin de cuentas es una inversión patrimonial
exige hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Claro. Y hay un tema importante que mencionó Lidia y que es fundamental. Ver quién es el desarrollador, Sí, claro. qué tipo de desarrollo urbano se planificó. Vimos hace no demasiados años el formato urbano que era pon una casa aquí y síguete con igualitas hasta el infinito y más allá. Y esas casas no han ganado plusvalía. De alguna manera se han deteriorado esas zonas habitacionales. Un conjunto urbano funciona mejor. Con Un su conjunto parquecito. urbano, con clústeres pequeños, donde haya parques, donde haya tiendas, donde haya servicios Calidad en general, calidad de vida. Y también el desarrollador tiene mucho que ver en la forma de vender. Bien. Durante mucho tiempo se engañó al comprador, diciéndole tu casa con 200 pesos de enganche, tu casa con 500 pesos de enganche, y la gente creía que con 500 pesos ya iba a tener la casa. Y eran simulaciones de venta, por llamarles de alguna manera, ¿no? Los tiempos han cambiado, el sector Los está tiempos han modernizado. cambiado, la competencia ha hecho que cada vez se profesionalicen más los desarrolladores y los vendedores y estemos más en la realidad. Muy bien, si les parece, vámonos a un nuevo corte comercial para llegar al último segmento del programa que se va Muy bien. volando. Vámonos a un corte y estamos con ustedes en un momento. Estamos de vuelta en Vivienda en Verde y nos quedamos platicando de la plusvalía de la casa y del valor tan importante de que la gente escoja el conjunto, un conjunto urbano sensato. Y decías que una vivienda y es mucho más que las cuatro paredes, es Claro. El jardincito de enfrente, el poder salir caminando a una tienda, el tener escuela cerca. ¿Qué más es el tipo de cosas que le generan valor y que es más fácil que la gente pueda garantizar su plusvalía? Transporte, fundamentalmente. Escuelas desde el kinder hasta alguna preparatoria, al menos. Quizá ya la educación superior sea más factible que esté lejos. Servicios de salud, es fundamental que estén cerca. Creo que todo el entorno urbano, se tiene que crear ciudad. La gente tiene que incrustarse en una comunidad y a partir de ahí generar su familia. Yo creo que es común, todavía nosotros nos acordamos dónde crecimos, con qué vecinos, en qué colonia. El barrio, claro. Y sigues extrañando tu colonia y hasta la calle donde creciste. Eso tiene que darse en los desarrollos urbanos y eso tiene que pensarlo la gente cuando compra la casa, que ese va a ser el barrio y esa va a ser la calle donde van a crecer sus hijos y donde van a generar las amistades de toda la vida a sus hijos, en esa primaria, en esa secundaria. Entonces la casa es, sí, el espacio donde se va a dormir, se va a comer, se va a convivir con el núcleo íntimo de la familia, pero también está el entorno urbano donde se tiene que convivir. Sí, claro, alguna vez un buen amigo me decía que la vivienda es a fin de cuentas la piel del hogar, ¿no? O sea, sí es la vivienda, es tu inversión, pero ahí vives adentro, ahí se desarrollan tus hijos y al rato que le oigas una palabrita altisonante, por decirlo, pues en algún lado lo aprendió y fue en la escuela o fue en el barrio, sigue siendo, ¿no? Ahora, ya dejando por un lado lo que es específicamente las viviendas de Proxia, que ya hablamos de que son viviendas muy bien ubicadas, con buenos precios, con acceso a todos los créditos, y hablamos de plusvalía, ¿qué tendría que pensar la gente de lo que está pasando a nivel nacional con la vivienda? ¿Es un buen momento para la vivienda? ¿Qué estamos viendo? Estamos viviendo una transformación. Estamos viviendo un momento de reflexión. ¿Por qué razón? Yo creo que la vivienda ha sido la industria más exitosa en términos de movimiento económico y de generación de empleo los últimos 12 años. Y todo lo que se mueve y todo lo que crece tan rápido, pues de repente tiene que decir, vamos a detenernos y vamos a pensar qué estamos haciendo. Y yo creo que estamos en ese momento. De alguna manera, este fuerte déficit que continúa existiendo se transforma en diferentes necesidades. Ya no siempre es la vivienda nueva, ya no siempre es el quiero la casa, la creciente, sino empieza a haber vivienda usada, empieza a haber reciclamiento de unidades habitacionales, empieza a haber reciclamientos de terrenos, empieza a haber desarrollos que se consolidaron y son parte de una ciudad, y empieza a haber desarrollos que no se están consolidando y que es necesario buscar una transformación. El efecto de las viviendas abandonadas, que mucho se ha hablado de él y realmente es un efecto en el que cuando se construye tanto de forma natural se crea. Entonces,
lo vuelvo a decir, o sea, cuando llevamos 12 años moviéndonos con esta velocidad, con esta intensidad, con estos éxitos logrados de los que han sido beneficiados muchos mexicanos, Millones. ya todo el mundo habla del tema, ¿no? Es necesario decir, bueno, ¿qué sigue? Yo creo que en ese momento estamos ahorita en el ¿qué sigue y qué podemos hacer para mejorar y para transformar lo que hoy exigen los nuevos compradores? Bien, ahora, en estos 12 años y en estos años recientes, yo miraría todavía, sí, son 12 años de gran crecimiento, ¿se ha generado un patrimonio nacional importante? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que tenemos ahorita un patrimonio inmobiliario muy importante en términos de casas, en términos de unidades habitacionales, y el gran reto al futuro, como yo lo veo, es hacer que esas casas, que esas unidades habitacionales se vuelvan ciudad, se vuelvan un centro de convivencia social, se crea el arraigo. Y viene un reto más importante en retomar esa vivienda abandonada de la que hablaba Lidia, en retomar esa vivienda que no logró consolidarse y hacer que se consolide, hacer que se vuelva ciudad y que sirva para satisfacer la necesidad. Sí, porque a fin de cuentas la vivienda, pues, sí, es un gran motor de la industria, pero es a fin de cuentas el constructor de la competitividad del país. O sea, si nuestras ciudades no son poderosas y si las ciudades no están formadas por viviendas de calidad, habitable y económica, esto no sirve de nada, ¿no, Lidia? Es un concepto que tú manejas mucho, has hecho muchos artículos y a mí me encanta. Me encanta porque tienes toda la razón. Estamos hablando de la necesidad de una población educada, estamos hablando de la necesidad de una creación de una clase media, estamos hablando de la necesidad de un mejoramiento en la calidad de vida. ¿Y cuándo se ha hablado de que todo eso se puede lograr con un urbanismo eficiente, con una infraestructura que sirva? Y creo que ha habido algunos gobernadores que hemos tenido que tienen esa visión, pero no se ha logrado consolidar. Es decir, hicimos la vivienda y luego estamos haciendo la infraestructura. Bueno, ahora hagamos las dos cosas al mismo tiempo sobre lo que ya está hecho, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, a partir de una infraestructura sólida y bien pensada, generaremos muchos de los ideales que tenemos. A ti, por ejemplo, como evaluador de esto que comenta Lidia, ¿qué reflexiones tendrías? ¿Qué pensarías de la calidad de la vivienda que se puede hacer y de la que se está haciendo? Yo creo que estamos a nivel mundial en un proceso de replanteamiento de las ciudades. Claro, claro. Se dio durante muchísimos años la prioridad a los vehículos automotores, a los coches, a la circulación rápida, y se está viendo por los movimientos internacionales que eso se está revirtiendo. La prioridad la debe tener la persona, y en función de eso se viene dando ya todo un movimiento en la nueva creación de desarrollos habitacionales, en el reciclamiento de zonas urbanas, en el reciclamiento de espacios que a lo mejor estaban dedicados a los coches y que ahora tendremos que dedicar a las personas, que es lo importante. Creo que el humanismo que está dando a nivel mundial es importante, y eso va a afectar de alguna manera los valores inmobiliarios de algunas zonas, algunas para mejorarlos, otras para demeritarlos y entonces propiciar su reciclamiento, pero se van a ver afectados. Creo que estamos en una coyuntura de cambio bien interesante. Creo que ha sido interesante el tema que hemos hablado hoy, que Lidia lo decía, el reciclar, el renovar, porque las ciudades son seres vivos. Sí. O sea, uno no podría pensar que una zona que hace 400 años dijeron que iba a ser habitacional, lo siga haciendo a lo mejor ese tiempo después. Y por eso vemos que el centro histórico se vació en un momento, se hizo más de oficinas, luego más como de talleres, y ahora a lo mejor se va a tener que volver a hacer de vivienda, ¿no? Es la evolución natural de las ciudades, que van cambiando el mismo espacio, se va aprovechando, ¿no? Sí. Hay ejemplos muy fuertes, por ejemplo, de las familias mayores que tenían una casa sobre Avenida Revolución. ¿Quién quiere vivir sobre Avenida Revolución en una casa? Esas familias no podían vender esa casa, no era un lugar atractivo para vivir con tu familia. Sin embargo, es un lugar muy bueno para oficinas. Una gran ubicación, claro. Con una gran ubicación. Pues cuando hablamos que ha tenido su razón la crítica a los cambios de uso de suelo, también hay que pensar que todo tiene que ser balanceado porque es un ser vivo. O sea, lo que antes sirvió para algo y necesita ser vuelto a poner, ¿no? Entonces, debe ser un diálogo continuo entre los vecinos y las autoridades, pero una ciudad que quiere mantenerse viva tiene que estar cambiando constantemente en función de la visión y la integridad que hay en la ciudad. Muy bien, ustedes lo tienen. Como siempre, los programas nos quedan cortos por la calidad de nuestros invitados, nuestros amigos que vienen, nos hacen el favor. Entonces, Lidia, muchísimas gracias por tu presencia. Estoy seguro que estaremos aquí varias veces. Y Alfonso, pues de nuevo, ¿no? Y a todos ustedes, amigos, ya lo saben. Cada vez que quieran saber algo de vivienda, de crédito hipotecario de ciudad, búscanos. Nos pueden escribir, nos pueden contactar vía Twitter y aquí estaremos para responder todas sus dudas en Vivienda en Verde. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.